Empezamos. Escucha con atención la siguiente situación. Todos nosotros somos habitantes de una cuenca. Esta incluye ecosistemas terrestres como selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares y ecosistemas acuáticos como ríos, lagos, humedales. Los seres humanos nos beneficiamos de sus servicios ecosistémicos, pero al mismo tiempo somos generadores de impactos que se expresan en forma acumulativa en las partes bajas de las cuencas. Por lo tanto, debemos reconocer que lo que decidimos y hacemos en algún sitio particular tiene un efecto amplio en toda la cuenca, porque las cuencas constituyen un área en donde interdependen e interactúan en un proceso permanente y dinámico el agua con los sistemas físicos como el suelo y el clima, y biótico como la flora y fauna. Los cambios en el uso de los recursos naturales, principalmente la tierra, aguas arriba, acarrea una modificación del ciclo hidrológico dentro de la cuenca aguas abajo, en cantidad, calidad, oportunidad y lugar. Por ello, debemos reflexionar sobre la dinámica hidrológica y ecosistémica y los servicios ecosistémicos que aporta. En ese sentido, se les propone el reto de plantear argumentos sobre la necesidad de un manejo responsable de las cuencas hidrológicas para la sostenibilidad de los ecosistemas naturales y formular propuestas para cuidar el agua y los ecosistemas que la forman. Estimado estudiante, ¿por qué debemos cuidar el agua, el suelo y los ecosistemas de las cuencas? Escribe la respuesta en tu cuaderno. Ahora, selecciona ideas que te ayuden a construir argumentos para sustentar tu respuesta. Una publicación adaptada del Ministerio del Ambiente, el Perú y el Cambio Climático señala que el Perú cuenta con 77.600 metros cúbicos de agua dulce por habitante, la mayor disponibilidad en América Latina. Pero existe una escasez del agua que responde a una desigual distribución sobre el territorio, que no corresponde a la propia distribución de la población. En el Perú, los recursos hídricos se reparten en 3 cuencas hidrográficas. La del Atlántico, que cuenta con 97,3% del agua disponible y el 33,5% de la población. La del Pacífico, con el 2,2% del agua, pero con el 62,3% de la población. Y el lago Titicaca, con el 0,6% del agua y 4,2% de la población. Estimados estudiantes, ¿qué problemas relacionados con el agua se presentan en su comunidad? Como vemos, la costa es la región que concentra la mayor proporción de la población peruana en grandes ciudades, pero cuenta con la menor proporción de agua. Además, se señala que el cambio climático podría intensificar la demanda debido al derretimiento acelerado de los glaciares, que han contribuido desde hace muchos años a irrigar la costa en épocas de poca agua en la zona andina. Estimado estudiante, comenta con el familiar que te acompaña qué problemas y qué factores se presentan relacionados con la disponibilidad del agua. Continuamos. Adaptado de Rondón 2003, tenemos que los beneficios que aportan las cuencas son inherentes a las funciones de los ecosistemas. Estos son el abastecimiento continuo de agua dulce, que se produce mediante procesos naturales, a través de la interacción entre el agua, el suelo, el clima y la vegetación.
La regulación de la cantidad de agua mediante los ríos, que son una fuente de agua durante todo el año, y los pantanos y humedales que limpian el agua y hacen que fluya lentamente, ampliando el periodo del que se dispone de ella. Estimado estudiante, responde, ¿cómo está presente el ciclo hidrológico en estos procesos? Otras funciones que se dan en los ecosistemas y que también se señalan son la evapotranspiración, que es una fuente de humedad. La evapotranspiración es un proceso por el cual el agua vuelve a la atmósfera, procedente por un lado del suelo, donde crecen las plantas, que es la evaporación, y por el otro, de la transpiración de las propias plantas. La regulación climática, mediante la preservación de los ecosistemas hidrológicos naturales, como los humedales, pantanos y bosques, dentro de la cuenca, que tienen efectos microclimáticos y macroclimáticos. Estimado estudiante, ¿de qué manera estas funciones de los ecosistemas nos benefician? Comenta con el familiar que te acompaña. Ahora, haz un alto y escribe en tu cuaderno las ideas que has ido construyendo, que sustentan tu respuesta. Recuerda que debes señalar autores, datos y otros. Bien, continuamos. Analizamos algunas funciones que realizan las cuencas, que constituyen procesos de intercambio de materia y flujo de energía de los ecosistemas. Por ejemplo, la cuenca donde vives tiene una función ambiental. Constituye un sumidero de dióxido de carbono. Es decir, sus bosques son fuente de almacenamiento de dióxido de carbono, que lo fijan a través de la fotosíntesis y lo almacenan en su biomasa. Al disminuir la superficie de bosques, se pierde el dióxido de carbono retenido y además se limita la capacidad de absorber más carbono. También la cuenca alberga bancos de germoplasma, es decir, preservan material biológico que permite la conservación de la biodiversidad a largo plazo, que es material vegetal vivo y reproducible. Responde, ¿por qué es importante mantener las funciones de las cuencas? Muy bien, así es. También la cuenca permite la recarga hídrica, que es un proceso por el cual se incorpora a un acuífero el agua procedente de fuera del contorno que lo limita. Asimismo, regulan los ciclos biogeoquímicos, procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas, desde el ambiente hacia los organismos y luego a la inversa, como son el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos recomen conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra. Además, conserva la biodiversidad, que se refiere a la cantidad y variedad de organismos vivos que pueden definirse en términos de genes, especies y ecosistemas. Finalmente, la cuenca mantiene la integridad y la diversidad de los suelos.
Estimado estudiante, responde. ¿Cómo benefician a las personas estas funciones de las cuencas? También puedes ver que en la cuenca de tu comunidad se da una función ecológica, pues se provee de hábitat a la flora y fauna y se producen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua. La función hidrológica permite la captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos, y su almacenamiento en sus diferentes formas y tiempos de duración. Estimados estudiantes, nuevamente hacemos un alto y respondemos, ¿por qué tendríamos que cuidar el agua y los ecosistemas que sustentan la cuenca? ¿Qué argumentos tenemos a favor? Algunas actividades causan deterioro del agua, el suelo y otros, como las explotaciones petroleras y mineras, la agricultura industrial y las fábricas, cuando producen sustancias tóxicas que son vertidas sin tratamiento, contaminan el agua. La deforestación hace que la tierra se erosione y que las inundaciones sean más dañinas. Si se cortan los árboles, la tierra retiene menos agua y los pozos y arroyos se secan. Los periodos secos se prolongan y se hacen más frecuentes, dando lugar a problemas de salud relacionados con la falta de agua. La destrucción de los humedales para construir edificaciones o por el asfaltado de las calles da lugar a más inundaciones y contaminación del agua y un aumento de las enfermedades diarreicas. Los cambios en las cuencas hidrográficas, en el uso de la tierra, la construcción de caminos, puede bloquear el flujo del agua y crear condiciones para que los zancudos proliferen y ocasionen un aumento de las enfermedades como el dengue, el paludismo y la fiebre amarilla. Estimados estudiantes, ¿cómo tus actividades y las de tu familia impactan en el agua, suelo y en los ecosistemas de la cuenca? ¿Y qué tendrías que hacer para no impactar negativamente? Ahora evaluamos lo siguiente. El elemento más dinámico y móvil de la cuenca es el agua, y en torno a ella se sostiene la vida y el carácter dinámico y de unidad de la cuenca. Pero actualmente no solo se ha alterado el ciclo hidrológico, sino que hay escasez y deterioro de las fuentes de agua. Además, necesitamos más agua porque la población mundial ha aumentado. Requiere agua potable y alimentos, y en el planeta ya no hay más agua dulce disponible. Por otro lado, debemos tener en cuenta que todo lo que descargamos en el entorno finalmente irá al suelo, a los ríos o al océano. Entonces, estimado estudiante, ¿qué debemos hacer ante esta situación? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señala que los bosques y los árboles desempeñan un papel muy importante en los procesos hidrológicos de las cuencas hidrográficas. Las cuencas hidrográficas de montañas con tierras boscosas y de tierras altas suministran alrededor del 70% del agua dulce accesible con la que se satisfacen las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas del mundo. Además, desempeñan importantes funciones de amortiguación ante el enfriamiento, la intersección de la lluvia y la infiltración y la retención del agua. Pueden mitigar los fenómenos meteorológicos extremos y reducir los efectos del cambio climático en los recursos hídricos. Estimado estudiante,
¿Cómo te ayuda esta información para sustentar tu propuesta? La Autoridad Nacional del Agua recomienda lo siguiente: ningún río debe tener descarga de aguas negras, es decir, de los sanitarios, ni jabonosas sin filtrar. Se debe evitar que el agua se ensucie con restos de gasolina, petróleo y diésel, solventes, pinturas, barnices, grasas, medicinas o restos de curaciones, porque son altamente tóxicos y persistentes. Advierte que los agroquímicos pueden convertir el agua en un veneno para los vegetales, animales o personas, por lo que hay que evitarlos y nunca lavar ni llenar en manantiales, ríos ni lagos los aspersores que tengan resto de pesticidas, ni mucho menos tirar ahí los envases. Además, se debe evitar que el ganado se meta a donde sale el agua del manantial, al lago o depósito de agua, porque puede ensuciarla con estiércol. Se debe construir un estanque especial para que el ganado beba, entre otras recomendaciones. ¿Cuáles de estas medidas podrían considerar en el planteamiento de su propuesta, estimados estudiantes? El día 10 de septiembre de 2017, en el diario El Comercio se presenta la noticia: el reto de un científico peruano para limpiar el lago Titicaca, que dice: donde todos ven aguas verdosas y mansas, el científico peruano Marino Morikawa encuentra un ecosistema que agoniza. La bahía interior del lago Titicaca tiene esa coloración debido a que está eutrofizada, es decir, flota tal cantidad de plancton y de bacterias nocivas que la biodiversidad natural del lago está en peligro. El objetivo de Morikawa es limpiar 2 kilómetros cuadrados de la bahía interior del Titicaca que desembocan los desagües. Estimado estudiante, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por la cuenca de su comunidad? ¡Qué bien! Ya casi hemos terminado. Felicitaciones a todas y todos por la experiencia vivida. Para lograr el propósito, fundamenta sobre la necesidad de un manejo responsable de las cuencas hidrológicas para el desarrollo sostenible de los ecosistemas naturales y formular propuestas para cuidar el agua y los ecosistemas que la forman. Con la información presentada, tu ficha de autoaprendizaje y otra que consideres, elabora en una hoja tus conclusiones y la propuesta de acciones teniendo en cuenta los criterios señalados. Este será un insumo para el producto del proyecto. Y para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora un ensayo breve de la situación de la cuenca de tu comunidad, sustentado en información científica, y socializa con tu familia. Registra en tu portafolio. Estimado estudiante, la próxima semana será una semana muy interesante. Prepárate, vamos a reflexionar sobre la experiencia vivida durante el 2020, desde el marco de la estrategia Aprendo en Casa.